Yo soy comunista, 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 yo soy comunista. ¿Os habéis dado cuenta que vivimos en una constante ceremonia de la confusión en la política española? Constantemente se nos dice por parte de unos que Vox es un partido fascista y que los de Podemos son comunistas. Bueno, pues es que ni Vox es fascista ni Podemos es comunista. Y sin embargo, para el común de las gentes, los de Podemos son comunistas o estalinistas, incluso llegan a decir algunos por ahí en algunas televisiones. Y por el otro lado, pues los de Vox son todos unos fascistas. Y bueno, pues como se puede ver, para cualquiera que sepa un poquito solamente de política o de filosofía, simplemente, es una patraña. Tanto la una, es una patraña supina, pero tanto la una como la otra. Bueno, y no solo es una patraña, es que es una patraña estúpida, propia de estúpidos. Y llama la atención que no solamente los medios de comunicación de un bando y del otro, sino que también la gente por las calles, los ciudadanos de a pie que dice el sistema, afines a ambos partidos, acepten sin más la tesis dominante, ¿no? De que su adversario es fascista o su adversario son los comunistas peligrosos, pero son naturalmente gente iletrada. Lo que pasa es que España está lleno de iletrados, para nuestra desgracia, porque además no solamente la gente es iletrada, sino que a través de los medios de comunicación se aviva esa ignorancia suprema, ¿no? El comunismo que ha existido de verdad es el que había al otro lado del muro de Berlín, en la Europa del Este. Ese es el único comunismo que ha existido. Lo demás son todo teorías. El comunismo libertario, comunismo no sé qué. Hombre, sí ha existido otras versiones. El comunismo chino, si quieres. Pero aquí en Europa el único comunismo que todos hemos conocido es el de la Alemania del Este, el de Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia incluso, y la Unión Soviética, entre otros países, ¿no? Incluyendo Albania. Pero ese es el único comunismo que hemos conocido. El único comunismo que hemos conocido. Lo demás han sido versiones extrañas. O las teorías del propio Karl Marx, que en muy poco tienen que ver con lo que fue la Unión Soviética a partir de Stalin. Por ejemplo, como todos sabemos, aquellos comunistas, además de ser fuertemente nacionalistas, eran centralistas. Pero es que luego la gestión era puramente centralista y no federalista, como nos parece. Porque aunque la constitución de la Unión Soviética de alguna forma pareciera que era federalista, en cuanto a una de esas repúblicas se pretendía salir del invento, pues le caía la del pulpo, era imposible. Bueno, y no solamente así, sino que ya acordar lo que pasó en Hungría. Hungría pretendió abandonar la línea estalinista y le cayeron los tanques encima. O sea, era absolutamente centralista en todos los aspectos. Sin embargo, los podemitas son anticentralistas, no ya federalistas, son confederalistas. La intención es desmembrarlo todo, ¿no? ¿Dónde está eso el comunismo? Eso es una paradoja, ¿no? Realmente, en este aspecto, los de Vox estarían mucho más próximos al comunismo soviético que los de Podemos, porque los de Vox sí son centralistas, como lo era Stalin. Entonces, es una paradoja, ¿no? Pero son más centralistas los de Vox que los de Podemos, por lo tanto los de Vox se parecerían más a los comunistas del otro lado del muro que los podemitas, que no se parecen en nada. Y se puede ir cogiendo tesis a tesis. Según esa tesis del modelo de organización territorial de un Estado, los podemitas prácticamente serían anticomunistas. Repito, si nos atenemos a lo que al comunismo que de verdad ha existido, no a la teoría, sino al que ha existido de verdad, al que yo he conocido cuando era un niño, cuando tenía, bueno, hasta que tuve 20 y tantos años que se cayó la Unión Soviética. Todos sabíamos lo que era el comunismo en aquella época. El comunismo en aquella época, todos los países comunistas, incluyendo la Cuba caribeña, la homosexualidad estaba perseguida, estaba considerada como un vicio, una aberración burguesa, una degeneración propia de la burguesía y del capitalismo, y estaba perseguida. En algunos casos los metían en campos de reeducación, es decir, campos de concentración para que se reeducaran por el trabajo. En otros casos los llevaban a la cárcel y luego ya al final los llevaban a manicomios, porque se entendía claramente que el homosexual era un enfermo. A ver, ¿en qué coño se parece eso a los de Podemos? En todo caso, sin llegar a extremos, los de Vox serían los que estarían, porque en algún caso algún líder de Vox le he oído decir que el tema de la homosexualidad, siempre con mucho cuidado, porque nadie se atreve, pues el tema de la homosexualidad pues sería quizás algún tipo de psicopatía. Es decir, si acaso alguien estaría más próximo a la Unión Soviética, sería Vox, mucho más que Podemos. Podemos, en este tema, también serían anticomunistas. Repito, del comunismo verdadero que únicamente ha existido, del socialismo real, como se llamaba, en aquellos países.
Podemos es el partido más pro-establishment, más pro-sistema que podamos imaginar. De hecho, Podemos es la quinta esencia del régimen del 78. Un régimen, el régimen del 78, que fue construido cuando aún existía la Unión Soviética y fue el régimen más anticomunista que se puede uno imaginar. Muchos se llevarán las manos a la cabeza y me preguntarán por qué. Porque yo estoy pensando en el comunismo verdadero, en el que existía al otro lado del muro. No lo que hacía aquí el Partido Comunista de España, que de comunista no tenía nada. Nos engañaron a todos, los tontos que no sabíamos. Por ejemplo, cuando dicen, volvamos al tema territorial, cuando los de Vox dicen que quieren abolir las autonomías, cosa que no se creen ni ellos, pero el discurso es ese. Y el tema ese de la denominación como nacionalidades, que aparece en la propia Constitución, realmente vuelven a estar más cerca, mucho más cerca de lo que fue realmente, lo que fueron realmente los países comunistas, que lo que es el propio régimen actual. Si aquí hubiera en ese tema un partido antisistema, no sería Podemos, como dicen ellos, que lo son, sería Vox. Y en el tema de la homosexualidad, bueno, ahí no creo que se diferencien mucho, pero ahora Podemos incluso el partido se llama Unidas Podemos, no hay que se acojonar el tema. Es más prosistema, Podemos no puede ser, y más anticomunista no puede ser. Pablo Iglesias y su corte en la Unión Soviética estarían en un gulag picando hielo, creedme. En la Unión Soviética en tiempo de Stalin estuvo prohibido literalmente el aborto, como ya sabéis, mientras que los podemitas son proabortistas totalmente. O sea, es decir, es un partido claramente antiestalinista. Los de Podemos son anticomunistas, son más pro-norteamericanos, claro, de la Norteamérica de Hillary Clinton, ¿verdad? Y de Obama, no de Trump, pero son ese modelo, son el sistema. Podemos es la quinta esencia del sistema. Aparte de que Podemos es una formación que está al servicio de las oligarquías regionales. Podemos es a la política lo que el reggaetón es a la música. Pero desde luego, vamos, comunistas los de Podemos no lo son en absoluto. Comunistas, ya habéis visto los vídeos de las juventudes del Consumol, se parecían muchísimo más a los fascistas verdaderos que no a los de Vox, porque los de Vox no son fascistas en absoluto. Ojalá lo fueran, no lo son. Digo que ojalá lo fueran porque los fascistas se parecían mucho a los comunistas, muchísimo, pero no los de Podemos. Los de Podemos no se parecen en nada más que en lo malo, en todo caso. Y con respecto a esto que decía de que Podemos era la quinta esencia del régimen del 78, pues es que no cabe ninguna duda, siempre están agarrándose a la propia Constitución, mientras que Vox abiertamente, y no estoy defendiendo a Vox, pero se han llegado a pronunciar en contra de algunas cosas del régimen del 78, incluso de la propia Constitución. Sin embargo, por otro lado, en otras declaraciones ellos mismos se declaran constitucionalistas, en fin, es un cacao, ¿no? Están llenos de contradicciones también los de Vox, porque en el fondo Vox y Podemos pues son dos patas de la misma tontería, ¿no? Y volviendo a Vox, pues habría que ver, cuando les llaman fascistas a los de Vox, habría que recordarles a todos esos ignorantes y letrados que llaman fascistas a los de Vox, que el fascismo fue un movimiento que surgió precisamente de la mano de Mussolini, que era un alto dirigente del Partido Socialista Italiano que estaba en la Segunda Internacional. Sale un partido que estaba en la Segunda Internacional, marxista, la Segunda Internacional marxista. Mientras que Vox es una escisión por la derecha del PP. El PP, que siempre se calificó a sí mismo como un partido liberal conservador. Y estos son más conservadores todavía y más neoliberales todavía. ¿Qué coño tiene que ver eso con los orígenes del fascismo? A ver, que me expliquen a mí qué coño tiene que ver eso con los orígenes del fascismo. Está a 1000 millas de distancia del fascismo. Es absurdo. Y sin embargo, los españoles viven en esta dicotomía, ¿no? Parece que hoy día en España nada más que hay fascistas y antifascistas. O comunistas o anticomunistas. ¿No? Otra cosa, ¿no? Cuando empiezan a decir también desde la derecha, son comunistas chavistas. ¿Sabes, señores? El chavismo venezolano no es comunismo. ¿En qué coño se parece el chavismo venezolano al comunismo? A ver, repito, el comunismo, el único comunismo que ha existido de verdad es el que había en los países del otro lado del telón de acero, del este. Y eran esto era el comunismo. Algo que se parecía muchísimo al fascismo. ¿En qué se parece eso al folclore perro flauta de Venezuela? En nada. Entonces, por favor, señores de la extrema derecha tertuliana de las televisiones, mucho cuidado, no sigan alimentando la ignorancia del pueblo español. Cuando se refieran a Podemos, por favor, tengan un respeto, no les llamen a esos perroflautas, no les llamen comunistas. Si quieren, llámenles chavistas, pero dejando bien claro que el chavismo no tiene nada que ver con el verdadero comunismo. Y al otro lado me voy también del espectro mediático. Por favor, cuando hablen ustedes de Vox, tengan un poco de respeto por el fascismo, porque Vox y el fascismo tampoco tienen nada que ver.